Abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Parece que cada vez que predico, o ustedes se alejan más de mí, o yo me alejo de ustedes, no sé cuál es. Veamos el capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Acudamos al Señor en oración. Padre, gracias por tu palabra, por tu gran aliento y gran aviso. Ruego, querido Dios, que te establezcas en nosotros, que nos hagas solemnes, serios ante este texto, que pongas en nosotros el temor al pecado, el amor a ti, el deseo de la verdadera piedad para ser como Cristo. Y Señor, toma el texto que se va a leer esta noche e ilumina los corazones de tu pueblo, sus mentes, para que puedan ver la belleza de la pureza y la naturaleza grotesca del pecado. Señor, que podamos caminar como Pablo dice aquí, hacia un camino que te sea agradable. Señor, ayúdanos con tu espíritu, empodera y guía, ilumina nuestras mentes para entender. Haz una obra entre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En los últimos sermones hemos estado hablando del capítulo 4, del 1 al 8, y no hemos avanzado mucho. Hemos hablado de varias cosas en el versículo 1 sobre Pablo exhortándonos y rogándonos que vivamos de una manera agradable a Dios. Y esa es nuestra tarea. Y esa es la meta de la santificación al final. Es que tú y yo agrademos a Dios en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. Que todo sea sometido a su voluntad. También aprendimos que debemos sobresalir, que nunca debemos ver nuestro lugar en la cristiandad como hemos llegado, sino que debemos continuar sobresaliendo y sobresaliendo, queriendo hacer más, queriendo ser mejores, esforzándonos, ser más como Cristo. Y eso explicamos. Eso nunca debe crear en tu corazón la idea de que no estás a la altura, porque no te esfuerzas por entrar en el amor de Dios. Estás luchando en medio del amor de Dios, en el contexto de un amor que ya posees por la persona y obra perfecta de Jesucristo. Ahora, versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Explicamos también aquí que vuestra santificación no es la totalidad de la voluntad de Dios. Hay muchas otras cosas, muchos otros aspectos de la voluntad de Dios. Pero la santificación es verdaderamente importante. Yo diría en un sentido, la falta de santificación cierra la puerta en tu vida al resto de la voluntad de Dios. Mientras que tomar la santificación en serio abre la puerta a tantas oportunidades y bendiciones que son nuestras en Cristo. Y ahora vemos en el versículo 3 que dice que debes abstenerte de la inmoralidad sexual. Ahora, tengo la intención de pasar del 3 al 8 y tratar el texto en su totalidad, pero creo que es mejor que nos detengamos aquí un rato y hablemos de algo que ninguno de nosotros quiere hablar, y es la idea de la inmoralidad sexual y de la necesidad de pureza, de la mayor pureza en nuestras vidas. Quiero decir algunas cosas aquí. En primer lugar, el texto 4, versículo 1 al 12, vemos esto. Vemos que se nos presenta la santificación como algo absolutamente necesario en nuestra vida. Y vemos dos expresiones de santificación. Uno es abstenerse de la inmoralidad sexual, o para decirlo así en la luz positiva, la pureza sexual, y el otro es el amor. Estas dos cosas son dos de las mayores manifestaciones que verdaderamente estás creciendo en Cristo. Y no tener estas cosas es una de las mayores demostraciones de que eres como un nuevo converso, en el mejor de los casos, que no has llegado al lugar que debes alcanzar si hay falta de amor o impureza sexual en tu vida. Ahora, algunas personas mirarían esto y dirían impureza sexual, amor, ¿por qué estas dos cosas? Bueno, no solo porque estas dos cosas son grandes expresiones, sino que hay un sentido muy real en que estas dos cosas van juntas. El amor, el verdadero amor de Dios, el verdadero amor por los demás, te llevaría a la pureza sexual. Y la impureza sexual es una de las mayores demostraciones de desamor, de amor propio, de autoidolatría, de desamor a Dios y desamor a los que te rodean. Sé que son palabras duras, pero, pero son ciertas y no puedo retractarme de ellas. Ahora, en el sermón que voy a hacer, en lugar de dividir este texto, voy a tomar varios textos a lo largo de la Biblia porque mi deseo, por lo que he orado, es que un temor santo asiente en su vida y que verías lo horrible que es este pecado. Pero antes de hacer esto, déjeme decir esto.
No quiero darte un segundo de confort. Entonces, para quitarte todo el consuelo, voy a decir esto. A veces escucho, especialmente a los hombres, usar esta excusa. Bueno, todos los hombres luchan contra la inmoralidad sexual. Quiero que quites eso. Eso no es cierto. Todos los hombres deben temer la inmoralidad sexual. Todos los hombres deben ser constantemente conscientes de los peligros. Pero quiero que sepas que no todos los hombres luchan con esto. Necesitas entender eso y no usarlo como un consuelo para tu propio pecado. Ahora, una vez más, eso es duro, pero es muy cierto. Todos podemos luchar, todos luchamos en ciertas áreas, pero no piense que porque usted lucha en un área determinada, todos los demás lo hacen, porque eso simplemente no es cierto. Y no quiero darle consuelo a tu carne, y no quieres darle consuelo a tu carne en esto, no quieres darle consuelo en esto. Hay poder sobre la inmoralidad sexual, hay poder sin importar cuán peligroso es este pecado. Y si no crees que es peligroso, entonces te sugiero que hables con tres personas, un pastor, un policía y un abogado, porque te dirían que fluye una gran cantidad de crímenes y cosas peligrosas y horribles que ocurren en este mundo debido a esto. Fluye de esto. Esto no es algo inofensivo. Esto no es un solo punto de vista de que debemos vivir en absoluta libertad moral. Esto mata, destruye más de lo que cualquiera de nosotros podría saber. Y no solo arruina la generación actual, arruina generación tras generación. Entonces ahora, habiendo dicho esto, quiero darnos un solo pequeño resumen de los términos que usamos a menudo. Inmoralidad sexual. ¿De dónde viene esta palabra? ¿Qué significa en realidad? Proviene de la palabra griega pornea. Ahora voy a usar una definición dada por Lupanida, eruditos griegos, y dicen esto. La palabra pornea significa involucrarse en inmoralidad sexual de cualquier tipo. Inmoralidad sexual de cualquier tipo. Así que quiero que veas, realizar algún acto no bíblico con otra persona no es diferente a todas otras expresiones que están todas envueltas en maldad. Y necesitas ver esto para no resbalar, porque en la inmoralidad sexual lo que necesitas entender es que comienza a veces muy pequeño, una sola mirada, pero luego se deslice hasta el mismo abismo del infierno. Es así. A menudo escucho, este hombre ha caído. Sinceramente nunca veo a un hombre caer. Veo hombres deslizarse por compromisos pequeños que nadie ve. Entonces, cuando hablamos de inmoralidad sexual, estamos hablando de pornea y estamos hablando de participar en cualquier tipo de inmoralidad sexual. A menudo, sin embargo, en el Nuevo Testamento y en el mundo griego se relaciona con la implicación en la prostitución, pero se embarca en todas las siguientes cosas: fornicación, prostitución, pornografía, homosexualidad y cualquier otro pensamiento o acto o concepto o creencia que contradiga la palabra de Dios con respecto a lo físico. Ahora, mire la palabra fornicación. ¿Qué significa fornicación? Bueno, su definición en inglés tiene que ver con, porque a veces pornea se traduce como fornicación, tiene que ver con cualquier tipo de actividad sexual fuera de los lazos sagrados del matrimonio. Ahora, la palabra fornicación en realidad proviene de la palabra latín fornix. Y pregunta, ¿qué significa eso? Bueno, en realidad significa techo abovedado. Puede preguntarse cómo se combinan las dos cosas. Eventualmente llegó a significar burdel, como el techo abovedado o cámaras de un burdel. Ahora bien, ¿qué es pornografía? Viene de la palabra griega pornógrafos o pornógrafos, de porne, que significa prostituta, y grafos, que significa escribir. Y literalmente se refiere a escribir sobre prostitutas. Son escritos sobre hazañas con prostitutas. En nuestra era, de nuestra era visual, no se refiere tanto a eso ahora. Aunque lo hace a los escritos, aunque lo hace a los escritos, como lo hace la fotografía, el video y todo tipo de media. Pero antes de continuar, déjeme decir algo. Una gran mayoría de las novelas que la gente lee, incluso las llamadas personas que están en la iglesia leen, sería debidamente calificada como pornografía. Entonces, el hecho de que no haya imágenes no significa que no estés en pecado. Muy importante. Ahora, lo que quiero hacer ahora es repasar varios textos de la Biblia y hacer breves comentarios, porque la mayoría de estos textos se sostienen por sí solos. Y mi esperanza es que el Espíritu Santo haga lo que ningún hombre puede hacer. Y es que ponga en vuestro corazón temor, gran temor de estas cosas. En primer lugar, Hechos 15, 19 al 20. Habla del consejo de Jerusalén y de lo que está pasando allí. Los gentiles se habían convertido y muchos del judaísmo estaban saliendo tratando de convertirlos en judíos, ponerlos nuevamente bajo la ley, exigiendo la circuncisión. Pero el apóstol y los líderes y los ancianos se reúnen en Jerusalén y toman algunas decisiones. Ahora, ¿cuál es la decisión?
condenan la inmoralidad sexual, junto con otras dos cosas, la idolatría y el consumo de sangre. Ahora, quiero que pienses en eso por un momento antes de leer el texto, debido a que a veces es útil obtener una imagen visual. Estas tres cosas se colocan a un lado de la otra para que puedas decir que de alguna manera son al menos en algún grado iguales. ¿Te inclinarías ante un ídolo de Babel? Bueno, estás cometiendo algo igual cuando estás involucrado en cualquier forma de inmoralidad sexual. ¿Consumirías sangre como un pagano? Bueno, estás a la par con este tipo de cosas cuando estás involucrado en la inmoralidad sexual. Dice 15, 19 al 20. Por tanto, yo considero que debemos dejar de poner trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado a los ídolos, de la inmoralidad sexual, de carne de animales estrangulados y de sangre. Siempre me maravillo con lo ligero que parece ser el concilio de Jerusalén. Quiero decir, cuando piensas en nuestro día y época, piensas que tenemos el consejo de Dios completo en nuestro Nuevo Testamento y todos los mandamientos y todas las previsiones que están dentro de las Escrituras. ¿Qué es la carta que sale a los gentiles? Abstenerse de idolatría, consumo de sangre e inmoralidad sexual. Básicamente, si haces estas cosas, estarás bien. Porque en cierto sentido, estas cosas, al menos de la idolatría y de la inmoralidad sexual, fluyen la mayoría de los demás pecados. Ahora mire lo que dice en 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no ponernos una carga mayor que estas cosas esenciales. La idea aquí es algo esencial, es algo necesario. Ahora, cuando pensamos en lo esencial, ¿en qué estamos pensando? En el más básico, ¿no es cierto? Los requisitos más básicos, los requisitos fundamentales, incluso podríamos decir cristianismo 101, los pasos iniciales para desarrollar una vida moral cristiana, los pasos de un bebé. Entonces, si vas a hablar con un bebé, vas a decir esto, te voy a dar ahora mismo lo esencial. Esto es esencialmente lo que debes hacer. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación o inmoralidad sexual. Si os guardáis de tales cosas, aquí se ve que los apóstoles creían que era posible. Es posible, es más que posible, es probable, es mandado, es requerido. Dice, si os conserváis libres de tales cosas, haréis bien. Y si no te abstienes de estas cosas, no te liberas de estas cosas, no te irá bien, simplemente no te va a ir bien. Ahora, quiero hacer un punto aquí que creo que es muy importante. La abstinencia de la inmoralidad sexual es uno de los aspectos o requisitos más esenciales y básicos de la vida cristiana. Mantenerse puro de la inmoralidad sexual es una de las cosas más básicas y esenciales. Si no has dominado esto, ni siquiera has logrado, ni siquiera has llegado al primer escalón de lo que significa ser un cristiano maduro. Ahora, sé que suena duro. Quiero poner esto ante ustedes porque estoy tan harto y cansado de escuchar a los hombres en todo el país quejarse sobre el poder de esto. Cuando sé que Dios nos ha dado el poder sobre esto y pensando que es algo casi aceptable que puedes tener esto y seguir siendo cristiano. No, si estás haciendo esto, ni siquiera has llegado al primer peldaño del cristianismo. Ni siquiera estás dando los primeros pasos del cristianismo. Y no me importa cuántos libros hayas leído, no me importa cuánta teología sepas, y no me importa cuánta sabiduría crees que posees. No has tocado nada de madurez. Esto es extremadamente importante de entender. Otro punto al respecto en la inmoralidad sexual, a su mayor presencia en la sociedad es un indicio de que esa sociedad ha sido entregada a una mente depravada. Romanos 1:24. Por eso Dios los entregó a esos malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus propios cuerpos los unos con otros. Una de las cosas que vemos en el libro de Romanos 1 es que no vemos hombres cayendo, no vemos sociedades cayendo, los vemos deslizarse. Y si se dan cuenta de que cuando habla de una sociedad que se entrega a un corazón depravado, el gran énfasis no es ni siquiera la guerra necesariamente. No es que ven robar a la gente, ni siquiera es asesinar. Pero ¿cuál es la gran indicación? Inmoralidad sexual, perversión sexual. Otra cosa que vemos que es muy importante es una espiral, Algunos no me permitirán enseñar sobre esta espiral,
pero les puedo asegurar que algunas de las cosas más retorcidas y pervertidas que han entrado en la mente de un hombre comenzaron con algo mucho más simple, algo no tan atroz. Pero así un hombre se entrega a una cosa, luego se entrega a otra cosa, luego se entrega a otra cosa y otra cosa y otra cosa, hasta que su conciencia se va. Esto es cierto. Por eso, especialmente los jóvenes deben cuidar los ojos, cuidarse los ojos, cuidarse los ojos, porque no se quedará ahí. Una vez que alimentaste algo diminuto, querrás más y luego querrás más. Entonces, algo que era muy oscuro ya no será lo suficientemente oscuro. Y luego tienes que ir a otra cosa oscura hasta que finalmente te consumes en la oscuridad. Debes entender eso. Eso es como cuando trabajé con drogadictos en Perú e incluso aquí en los Estados Unidos, cuando era más joven como cristiano. Siempre dicen, toda tu vida como drogadicto es perseguir ese primer arrebato o feeling. Ese primer sentir es tan bueno y pasas el resto de tu vida persiguiéndolo de nuevo porque no importa cuánto más aumente, no es suficiente. Y sigues persiguiendo y persiguiendo y profundizando hasta que te pierdes. Ahora, otro punto que quiero hacer es muy importante que lo entendamos. Los creyentes no deben asociarse con ninguna persona que profese a Cristo, pero que habitualmente practique la inmoralidad sexual de cualquier tipo. Ahora, eso suena muy duro, pero escuche 1 Corintios 5:11. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Ahora, esta es una referencia a la disciplina de la iglesia y no está enseñando que cualquier persona que esté luchando contra la inmoralidad sexual debe ser disciplinada. Eso no es lo que está diciendo. Se está refiriendo a alguien que en esta lucha se ha entregado a la inmoralidad sexual, no se arrepiente, no le importa y simplemente sigue adelante. Incluso hasta el punto de alardear que esa persona debe ser llevada a la disciplina. Y sin embargo, si una persona en el cuerpo que no es disciplinada porque realmente muestra signos y frutos de conversión, pero está luchando en cierta área, esta área de inmoralidad sexual, entonces aquí hay algunas cosas que creo que debemos mirar. En primer lugar, como hemos visto en el libro de los Hechos, no importa qué más sepan, son inmaduros. Una persona que esté luchando con esto, no importa cuánto sepan de la palabra de Dios, son inmaduros. No importa qué más crean saber, ni siquiera han alcanzado el primer paso de una ética cristiana aplicada a su vida. Nunca se les debe dar un ministerio en la iglesia mientras están luchando con este asunto. Nunca deben ocuparse de ningún aspecto en el ministerio dentro de la iglesia mientras luchan con esto por la misma razón al que no deben hacerse anciano a un hombre que no reúne los requisitos, según Tito 1 o 1 Timoteo 3. En segundo lugar, no se recomienda que esa persona que practica estas cosas debe aconsejar a nadie con respecto a los asuntos más simples de la fe cristiana. Sé de nuevo que suena difícil, pero al mirar a lo que nos enfrentamos aquí, ¿le dirías a un nuevo creyente que salga y aconseja a otros creyentes? Absolutamente no. ¿Le dirías a alguien que lucha con este pecado en practicar, en particular, con este pecado en particular, cualquiera que sea su aspecto, que aconsejar a alguien? Sí, sal libremente y aconseja a la gente, da sabiduría. No, no debes dar sabiduría. Médico, cúrate a ti mismo. Usted debe tomar consejo, no darlo. Debes crecer para dominar esta cosa, luchar hasta que sea conquistada y conquistada por algún tiempo largo. Ahora, otro punto. Los que habitualmente practican la inmoralidad sexual de cualquier tipo no heredan el reino de los cielos. Esto es lo que necesitas entender. Esto tienes que entenderlo. Ya no decimos estas cosas, ¿cierto? Pero la Biblia ciertamente lo dice. Y te voy a leer varios textos. Nuevamente, no estamos hablando de un creyente genuino luchando contra este pecado, aprendiendo a vencer y eventualmente venciendo. Pero estamos hablando de alguien que nunca cede, que nunca avanza, que nunca progresa en esta área, que siempre está esclavo a esto por el resto de su vida y que finalmente se entrega a ello. Esto es lo que dice la Biblia, 1 Corintios 6:9. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Se llaman así estas cosas porque habitualmente las practican. Los practican habitualmente. Gálatas 5, 19, 21. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería,
odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La inmoralidad sexual y la sensualidad creo que es algo que necesito parar y señalar aquí. Una de las evidencias que hay tanta gente no convertida en la iglesia es que hay mucha sensualidad en la iglesia. Dios no está en contra de la belleza, no está en contra del refinamiento. Él no está en contra de que una persona demuestra en su manera, su estilo, en su ropa, en su hablar, incluso la gracia en la forma de caminar. Dios no está en contra de tales cosas. Pero la sensualidad, Dios la odia. La odia. Y ha habido tanta confusión entre lo bello y no. Hablo de mujeres, hablo de hombres y lo sensuales. Debemos ser limitados como algunos de nosotros lo son. Debemos ser un pueblo hermoso, pero nunca un pueblo sensual. Como predicador itinerante, es horrible que un hombre tenga que orar para ir a algunas iglesias. Está mal, está mal. También Efesios 5, 5 y 6. Porque pueden estar seguros que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Dios. Que nadie os engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Mira cuántas veces Pablo nos advierte que esta palabra, que es palabra segura y que no debemos ser engañados por esto. Pueden estar seguros que nadie que sea avaro o idólatra, inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Dios. Y luego otra vez que nadie se engañe con argumentaciones vanas. Vean, la santificación es una obra sinérgica. Es algo que hace Dios, algo que a lo que nosotros respondemos. Y sin embargo tenemos muchas grandes promesas de que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará. No significa que todos cruzaremos la línea de meta perfectos. De hecho, ninguno de nosotros lo hará hasta que alcancemos el estado glorificado en el cielo. Sin embargo, la Biblia enseña que todos los días de la vida de un hombre, Dios obrará en ese hombre, si es verdaderamente un creyente, lo llevará a la santificación, lo que llevará a una semejanza cada vez mayor a Cristo. Colosenses 3:6. Por estas cosas, inmoralidad, etcétera, es que la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Este tipo de pecados, los pecados sexuales, son características de los hijos de desobediencia, y Dios es justificado cuando viene contra ellos en su ira. Apocalipsis 21, 7 al 8. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Los creyentes, muchos de ellos antes de convertirse en creyentes, estaban en cautiverio con la inmoralidad sexual. Pero cuando se convirtieron, ese cautiverio se rompió. Y por supuesto, esa libertad tenía que funcionar sola. A veces las personas eran liberadas de inmediato y nunca más tenían otro problema. Otras veces son liberadas por el poder de Dios. Se les da una nueva naturaleza. Sin embargo, durante algún tiempo lucharán contra los hábitos arraigados de su carne, pero vencerán. Estoy llegando a creer cada vez, a medida que envejezco, que no estoy tanto en esta tierra para hacer grandes obras de ministerio, pero estoy en esta tierra para superar las deficiencias de mi carácter. Estoy aquí para vencer lo que falta en cuanto a la conformidad con Jesucristo. Y sí creo superar esas cosas es absolutamente esencial. Todos somos tan extrovertidos, ¿cierto? Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, ayudar a esta gente, arreglarnos, hacer todo tipo de cosas. Y constantemente en mi propio corazón escucho, médico, sánate a ti mismo. Que debemos mirar los pecados que nos acosan en nuestra propia vida y debemos atacarlos como atacó Finés para clavarles una estaca en el corazón. Estoy convencido que si eres un hombre santo, no tendrás que preocuparte por nada más. Dios te usará aunque seas un tonto como una roca. Él te usará si eres un hombre y una mujer santo. Apocalipsis 22, 14 al 15. Dichosos los que lavan sus ropas y tienen derecho del árbol de la vida y para poder entrar en las puertas de la ciudad. Y aquí vemos la entrada por la sangre del cordero. Pero en el versículo 15, pero fuera se quedarán los perros, los que practican artes mágicas y los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira.
Una y otra vez lo mismo. Nunca nacieron de nuevo. Nunca se les concedió una nueva naturaleza. Nunca se les concedió una nueva naturaleza. Nunca fueron lavados por la sangre del Cordero. Continuaron en sus prácticas inmundas. Pero eso no es lo que hace un creyente. No continúan estas cosas. Otro punto. La inmoralidad sexual viola el propósito por el cual Dios hizo el cuerpo. Escuche lo que dice en 1 Corintios 6:13. La comida es para el estómago y el estómago para la comida. Sí, la comida es para el estómago y el estómago fue hecho para la comida. No fue hecho para el béisbol, para patinar en hielo, ni siquiera pensar. No fue hecho para correr un maratón. El estómago fue hecho para comer. Pero Dios destruirá a ambos. Sin embargo, el cuerpo no es para la inmoralidad. Nunca fue creado para ese propósito en lo absoluto. ¿Para qué entonces? Sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Estar involucrado en la inmoralidad sexual es rechazar el propósito más glorioso para el cual tu cuerpo fue creado y entregarte a ti mismo, entregar tu cuerpo a la cosa más vil que se puede imaginar. Verán, aquí vemos algo tan diferente del pensamiento griego y de las ideas gnósticas del cuerpo eran inherentemente malos. Por lo tanto, no importaba lo que haces con el cuerpo, ese era el pensamiento de ellos. Mi querido amigo, eso no es cierto. Dios hizo el cuerpo y Él hizo el cuerpo para Él. Y usarlo para algún otro propósito, especialmente la inmoralidad sexual, es profanar lo que Dios te ha dado. Además, la inmoralidad sexual es una horrible profanación del cuerpo. Como el templo del Espíritu Santo, la morada de Cristo, es profanar el templo de Dios. 1 Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Entonces quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una prostituta. Que nunca sea así. 1 Corintios 6:19. ¿Acaso no saben que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Déjame ilustrarte esto. ¿Sabes que un sacerdote no preparado adecuadamente para entrar al lugar santísimo, eso era una sentencia de muerte? Lo más aterrador era ir una vez al año al lugar santísimo. Y todo tenía que hacerse exactamente como el Señor deseaba. Quiero decir, no estoy hablando de algo que podía salirte con la tuya. No podía salirte con la tuya con algo allí. Tenía todo que ser perfecto. Ahora quiero que pienses por un momento en la inmoralidad sexual, el templo, tu cuerpo y el Espíritu Santo. Y esta es la ilustración que quiero dejar en tu mente. Imagínate un sacerdote levítico practicando la inmoralidad sexual con una prostituta pagana en el lugar santísimo. ¿Tú puedes imaginar eso? No puedes. ¿Qué pasaría? Eso es impensable. Era impensable cuando a veces se ponían ídolos en el lugar santísimo para profanarlo. Se ofrecía sangre de cerdo o lo que fuera. Pero piensa en esto. Esto es algo, esto es lo que hace el hombre. Esto es lo que hace un creyente. Qué manera más irrespetuosa, arrogante, desvergonzada tratar con la presencia de Cristo que habita en nosotros. ¿Ves lo horrible que es esto? No creas que solo cuando se comete el acto recuerda lo que es la inmoralidad sexual, embarca todas las cosas, todo lo que hemos mencionado. La inmoralidad sexual es una negación del derecho redentor de Cristo sobre el cuerpo. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. No me importa en ese momento si he sido comprado por precio, simplemente no me importa. Quiero hacer lo que quiero. Hermano Paul, dices esto de una manera tan fea. Es una cosa fea. ¿Qué quieres que haga? ¿Recitarte poesía? Oro para que el Espíritu de Dios grabe esto en nuestros corazones, de lo devastador, lo horrible, lo vil, lo retorcido que es todo esto. La inmoralidad sexual está en una categoría propia. 1 Corintios 6:18. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Ahora, quiero ser honesto contigo. La comprensión completa de lo que Pablo está diciendo aquí creo que se nos escapa a todos porque lees algunos de los mejores y más consistentes escritores y comentarios y verás que están dando sus ideas en herencia, pero nadie está tan seguro de lo que Pablo dice. ¿Qué está diciendo? Pero creo que Calvin dice algo que realmente llega al meollo del asunto. Pablo muestra ahora cuánto debemos aborrecer la fornicación, poniendo ante nosotros la enormidad de su maldad y bajeza. Ahora, él muestra su grandeza en comparación con este pecado, el único de todos los pecados que pone una marca de deshonra sobre el cuerpo. ¿No es así? Y no es suficiente saber lo que
No es suficiente saber que lo que sea que lo haga realmente, no importa. Porque una cosa sabemos con certeza, que la inmoralidad sexual está en una categoría en sí misma con respecto a la violencia y el daño. Otra cosa acerca de la inmoralidad sexual. El desagrado de Dios contra la inmoralidad sexual se revela en que mató a 23,000 israelitas en un día por su inmoralidad. Primera de Corintios 10:8. No cometamos la inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. ¿Y qué detuvo la plaga? Finés, un hombre con una lanza, la toma y le clava una estaca en el corazón. Hombres y mujeres, escuchen. Supongo que hubo un momento en que estas cosas normalmente deberían dirigirse solo a los hombres, pero al parecer, parece que las mujeres se han vuelto tan desvergonzadas como los hombres. Solo hay una forma de lidiar con la inmoralidad sexual, es atravesarla con una lanza. No tengas piedad de ellos. A veces creo, de hecho lo sé, vemos a Israel yendo a la tierra de Canaán y les dijo que no tengan piedad alguna de estas tribus paganas que los llevarán por mal camino hacia otro Dios. No tengan piedad en lo absoluto, no muestren ternura. Ahora sé que esto fue escrito para nosotros, no es que estemos para dañar a nadie de ninguna manera, nunca, porque no está hablando de la gente allá afuera, ellos no son el problema, es hablar de los paganos en tu propio corazón, que cuando lo veas, cualquier cosa, cualquier pagano que cruce traspasando tu corazón, cualquier pensamiento pagano, cualquier idea pagana, no tengas piedad, mátalo, muélelo hasta el polvo, atraviesa la lanza directamente a su corazón, no lo toleres, sé severo contigo mismo, trabaja con eso. Entonces muchas veces se enseñan estas cosas y todos se juntan y se abrazan y cantan Kumbaya. Eso no es lo que se necesita hacer aquí. Debes saber que esto es terrible y que debes luchar contra ello, con todo lo que tienes, porque la puerta a la oportunidad se cerrará de golpe hasta que lo hagas. La inmoralidad sexual también es humillante para los demás miembros del cuerpo de Cristo y motivo de gran luto. Entre ellos, 2 Corintios 12:21. Temo que, este es Pablo, al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios que se han entregado. Aquí está el apóstol Pablo y usa la palabra tengo miedo, usa la frase humillarme, usa la frase luto. ¿Por qué? Porque es una vergüenza para el pueblo de Dios. Dice, bueno, nadie sabe lo que estoy haciendo. ¡Necio! Eres tan tonto. Nadie sabe lo que estás haciendo. La iglesia no es solo un espectáculo para los hombres, es un espectáculo para los ángeles. Para los ángeles. Se supone que deben ver la gracia de Dios y regocijarse. Y los caídos deben ver la gracia y el poder de Dios y ser humillados. Pero cuando practican la inmoralidad, cuando alguien practica la inmoralidad, los santos, los ángeles lloran y los demonios se regocijan. Los demonios se regocijan. Detente. La inmoralidad sexual y la sensualidad son obras de la carne. Es obvio, leámoslo. Gálatas 5:19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: la inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgía y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ser apegado a la carne dice más de lo que a veces nos damos cuenta. Verá, una de las razones por las que es tan importante saber quién es usted en Cristo, no solo posicionalmente, sino a través de la doctrina de la regeneración. Una de las razones por las que es tan importante entender lo que significa ser una criatura nueva es que cuando traen alguna mentira, como la inmoralidad sexual, cuando te presentan alguna tentación, si crees que todavía eres una criatura caída y miserable, simplemente baja los hombros y dices, bueno, ¿qué más puedo hacer? Pero cuando te das cuenta de que eres una nueva criatura en Cristo, miras eso y dices, es una mentira, que no me agradará, que no me traerá alegría. Una vez llega a mis labios, pasará por mi garganta, llegará a mi interior. Eso me envenenará, en el mejor de los casos. Me enfermará, me dará náuseas, me hará pedazos. Yo no soy eso. Tú y yo ya no tenemos nada en común, lejos de mí. Escuche
Escuché a todos estos estúpidos predicadores decir que el pecado es divertido. No hay nada de divertido al respecto, nada de divertido. Ni una sola gota en los labios de un santo, nada de divertido. Ni siquiera es divertido por una temporada. No compres esa mentira. Estoy tan enfermo y cansado de escuchar eso. El pecado es divertido por una temporada, no para un santo, no para un santo. Pon vómito en tu garganta. ¿Eso es divertido por una temporada? Porque así es este pecado para un creyente. Ódienlo. Usted dice, hermano Paul, nunca lo había visto predicar así en la iglesia. No hay pecado como este y debe tratarse de esta manera. Nuevamente, hombres, dejen de ser tan simplemente llorones. Tomen eso y el poder de Cristo y trabájalo. Sabed que de ello depende vuestra alma. De ello depende la vida de tu mujer, la alegría de tu mujer. De ello dependen tus hijos. Hay algunas cosas que pueden hacer mal. Harás daño, pero no tanto. ¿Haces esto mal? Profundiza en la carne. No eres carne. Eres cristiano. Has sido regenerado, regenerado por el Espíritu Santo. Camina en esto, reconozca una mentira, reconozca una mentira. Una vez más, la inmoralidad sexual ni siquiera debería mencionarse en la iglesia, y mucho menos practicarse, ni siquiera debería mencionarse. Es horrible que de una manera o en sentido casi los manché esta noche al enseñar sobre estas cosas. Ni siquiera debería mencionarse en la iglesia. Efesios 5:3. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Usted sabe que hay algunas palabras que no debería tratar de transliterar. Simplemente no debería intentarlo. Miras al diablo y a Satanás y piensas, un tipo pequeño con un traje rojo, con una horca y cuernos, en lugar de ver un engañador, un acusador y un adversario. Piensas en santo y piensas en algún hombre de un monasterio del catolicismo. La palabra significa santo, eres santo. ¿Qué negocio tiene alguien como tú nadando en una inmundicia como esta? Eres santo, eres santo. Hay algo que quiero decir. Efesios 5:3. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o avaricia, porque no es propio del pueblo santo de Dios. Creo que es muy importante que la inmoralidad sexual y la avaricia se junten aquí. Muchas veces no recordamos lo que dicen las escrituras, que la gente codiciosa no entrará en el reino de los cielos. Solo quiero dar algunas notas aquí que he escrito. En primer lugar, hablando de la impureza y codicia, la impureza es una lujuria física, la codicia es una lujuria material. Tienen mucho en común, ambos tienen que ver con el amor propio. Lo es. Tanto la inmoralidad como la inmoralidad sexual y la codicia tienen que ver con el amor propio. Ambos tienen que lidiar con el desamor hacia los demás. Me amo más que a nadie, por lo tanto participo en inmoralidad sexual. Y me importa poco lo que significa para Dios y me importa poco lo que significa para mis hermanos y hermanas en Cristo, incluso aquellos que están cerca de mí en la familia. Me importa poco. Dices, oh, soy débil. Para. Deja de decir eso. Bueno, solo soy débil. Eso es una excusa. No dejaré que lo hagas una excusa. No eres débil, eres egoísta. Simplemente ponerte por encima del propósito de Dios. No para el propósito de Dios, no para el propósito de los que se supone que debes amar. Ambos tienen que ver con el egoísmo. Usted dice que de qué manera, hermano Paul, la obsesión egoísta del placer físico sin dar nada a cambio. En eso consiste la inmoralidad sexual, ya sea mirando pornografía, disfruto de esa persona y no le doy ningún placer a cambio. La inmoralidad sexual donde no hay obviamente ningún compromiso. Tomo placer sin comprometerme en nada contigo. Tomo, no doy. Todo el propósito de la inmoralidad, de la intimidad entre el cónyuge, es intentar dar el uno al otro. La inmoralidad sexual es justo lo contrario de eso. Pero mira, es como la codicia, tomar riqueza material sin distribuirla, usarla para uno mismo, usarla para promover, usarla para hacer, crear algo propio y pensar que Dios me dio esto para confiar en Él, para ayudar a otros. Verás, es lo mismo, por eso van juntos, es lo mismo. Los creyentes deben considerarse muertos a toda forma de inmoralidad. Colosenses 3:5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Ahí vamos de nuevo, inmoralidad, codicia, idolatría, muerto, muerto. Mucha gente cita este texto. Pablo diciendo que estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. ¿Qué significa eso?
Él dice que cuando miro el mundo, para mí es como un cadáver podrido. Y cuando el mundo me mira, ve lo mismo. No me quiere. Y yo no lo quiero. Vi esta película una vez hace años, cuando era niño pequeño, no sé, era una de esas películas de Twilight Zone o algo así, en las que nació este hombre y se veía como un hombre mayor, estaba horriblemente deformado, con estas cosas saliendo de su cabello y todo lo demás, y caminaba y donde quiera que iba asustaba a la gente y le daba vergüenza y todo lo demás. Luego toman a ese hombre, lo meten en un cohete y lo van a enviar a alguna parte. No sabes a dónde lo van a enviar. Bueno, de repente llega a esta estación espacial y la cápsula se abre y él sale y está avergonzado y de repente ve a gente a su alrededor que es como él. Y luego escucha a dos damas que tienen la misma apariencia que él y susurran entre sí, ese hombre es lindo. Y luego ve a este tipo que es un hombre normal que camina todo avergonzado siendo puesto en un cohete para regresar a la Tierra. ¿Ven lo que está pasando? Así debe ser entre nosotros el mundo, que cuando miramos el mundo está pudriéndose, hirviendo más de carne inmunda, no la queremos. Y cuando nos mira, tontos, siguiendo un fantasma, hombres que no merecen estar vivos, que no debería haber interacción de cumplidos entre nosotros. Considérate muerto, muerto. La inmoralidad sexual es contraria a toda sana enseñanza, incluso al mismo Evangelio, primera de Timoteo 1:9. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros, para los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina y enseñanza, para el glorioso evangelio que es el Dios bendito me ha confiado. ¿De qué se trata el evangelio? Pureza, amor. ¿De qué se trata la inmoralidad? Suciedad, egoísmo, amor propio. Estamos a punto de terminar. Otro punto de la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual hace que uno parezca ser un ciudadano de Sodoma y Gomorra en lugar de un ciudadano de Jerusalén celestial. Judas 7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado, como aquellos, la inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Cuando un creyente practica en cualquier forma de inmoralidad sexual, aunque esté escondido, pero no escondido a la vista del reino espiritual, ¿puedes imaginar las carcajadas de la risa del demonio? Bueno, uno de sus hijos, los hijos de Dios, parece ser uno de nosotros. Parece que es de nuestro pueblo, de nuestro linaje, de nuestro padre. No queremos eso. No deberíamos querer eso para el honor y la gloria de Dios. Finalmente, Cristo juzgará la inmoralidad sexual en la iglesia. Apocalipsis 2, 12 al 16. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Eso dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé de dónde vienes, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigue fiel a mi nombre. No renegaste tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antifas, mi testigo fiel, sufrió muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas contra ti, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaán, que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que se sostienen de la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti a pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Vemos esto en el juicio de la iglesia en Asia Menor. Nuevamente en Apocalipsis 2, 18 y 23. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Eso dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos resplandecientes como llamas de fuego y pies que parecen de bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los conduce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso voy a postrar en un lecho de dolor. A los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos de que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Y a los hijos de esa mujer los heredaré con muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo a sus obras. Cuando escucho que Dios se mueve entre las iglesias en América, cuando escucho que la presencia de Dios seguramente está en ese lugar, sé que en muchos casos no es más que ficción, una mentira de la peor clase, porque si Dios estuviera entre su iglesia, estuviese
en esos lugares como él estuvo en el principio, como la afirma en el libro de los Hechos, la primera parte, entonces los hombres estarían muriendo por todas partes, estarían muriendo por todas partes. Ahora, después de escucharme predicar durante semanas, usted puede pensar que una especie de terror se apoderó de mí en la noche. No es el caso. Para hablar de esto solo hay una forma de hacerlo, con fiereza. Solo hay una manera de lidiar con esto, ferozmente. Y deben tomárselo en serio, jóvenes, ancianos, damas, ancianas, todos deben tomárselo en serio. Tengan mucho cuidado. Toma todo tipo de formas. Y sepan esto, lo que se llama pornografía incluso hace 30 años atrás, hoy no se llama pornografía. Tengan mucho cuidado. Esas áreas que parecen ser grises. Es una gran película, solo tiene un acto de inmoralidad. ¿Qué estás diciendo? Y para ti, joven, tengo una palabra para ti. Debes entender. No estoy diciendo nada, si lo dijera, lo diría, pero no lo he visto entre ustedes. Pero lo he visto en tu generación y me aterra. He visto hombres y mujeres jóvenes que han ido a los seminarios, van a colegios bíblicos, que parecen amar al Señor. Leen todo tipo de libros, los buenos, MacArthur, Sproul, Kuyper y todo tipo de hombres así. Y hablan sobre los puritanos y luego pueden cambiar en ese momento y hablar sobre alguna película que en mi generación una persona perdida no iría a ver. Tengan mucho cuidado, porque te puedo decir esto. ¿Quieres saber verdaderamente sobre el poder de Dios? No estoy hablando de pequeñas historias, no estoy hablando de solo actual. ¿Realmente quieres conocer el poder de Dios? Tienes que tomar una decisión en tu vida. Legalismo. No tiene que ver nada con el legalismo. Ni siquiera pienso en ley cuando camino en esta tierra. ¿Quieres saber lo que pienso? Hay una persona que habita dentro de mí. Y no se le llama toro, ni rinoceronte, ni elefante, aunque es infinitamente más fuerte que todos ellos. La persona que mora en mí se llama Espíritu Santo. Se le llama paloma, se ofende fácilmente, se apaga fácilmente. Ten cuidado. No se trata de guardar reglas. Se trata de no ofender a la persona que habita dentro de mí, dentro de la iglesia. Entonces, como individuos, como comunidad, debemos ser puros. No salgas señalando con el dedo, a menos que señale directamente a ti. No lo hagas. Tienes suficiente con qué lidiar, y yo también. Bebe esto profundamente. Piénsalo muy solemnemente. No es un buen sermón esta noche, absolutamente necesario en esta perversa y oscura era en la que vivimos. Oremos. Padre, vengo ante ti en el nombre de tu Hijo. Te lo ruego, Dios, oh Dios, qué temor. Haznos temerosos de lo que debe ser un miedo, de lo que debe ser miedo. Llámanos a ver, Señor, la necesidad de ser un pueblo puro, un pueblo amoroso. Ayúdanos, Señor, a ver que la pureza es una de las más grandes expresiones de amor. Seamos un pueblo limpio, Señor, santo, porque tú eres santo. Señor, no quiero para esta generación nada más que ser puro. En el nombre de Jesús. Amén.